Bien, debemos hallar la primitiva de la expresión coseno del neperiano de x por diferencial de x. Integración por partes. Vamos a decir que u es el coseno del neperiano de x y el resto de la expresión, en este caso diferencial de x, diferencial de v. Vamos a recordar la fórmula de la integración por partes, extraordinariamente sencillo. Tenemos la expresión matemática que nos permite la integración por partes. Si conocemos u y la diferencial de v, para hallar v vamos a recordar, integramos los dos miembros. Si diferencial de v es igual a la diferencial de x, la integral de diferencial de v va a ser igual a la integral de la diferencial de x. Integral desaparece con diferencial, nos queda v igual a x. La diferencial de u, nos venimos a esta expresión y la diferencial de u va a ser igual a la derivada de esa expresión. Derivada del coseno del neperiano menos seno del neperiano de x por la derivada del neperiano 1 partido de x por la diferencial de x. ¿Conocemos los cuatro términos o expresiones de la formulita en cuestión? Nos limitamos a sustituir. Sustituimos, nos quedaría de la siguiente forma. U por la diferencial de v. Sustituyo u por la diferencial de v. Va a ser igual a u por v. U multiplicado por v menos la integral de v por la diferencial de u. V por la diferencial de u. Expresión que tenemos resuelta. Centramos la atención en esa integral. Primero, procedemos a simplificar la expresión, nos quedaría la que aparece en la lámina. Signo menos que saco de la integral, va a quedar positivo. X desaparece con 1 partido por x, nos queda la integral de seno del neperiano de x, por la diferencial de x. Repetimos procedimiento en la integración por partes. Vamos a decir que u es el seno del neperiano de x, diferencial de v, la diferencial de x. Conocido u y la diferencial de v, vamos a hallar el resto de las expresiones. Para hallar el valor de v, integramos los dos miembros. Integral que desaparece con la diferencial, v igual a x. La diferencial de u, nos venimos a esta expresión, derivamos el seno del neperiano de x. Coseno del neperiano de x por 1 partido de x por la diferencial de x. Conocemos las cuatro expresiones que vamos a aplicar en la formulita de la integración por partes. Volvemos a sustituir. U, seno del neperiano de x, por la diferencial de v, diferencial de x, igual a u por v, u multiplicado por v, expresión que es conocida, menos la integral de v por la diferencial de u. Sustituyo v, que es igual a x, por la diferencial de u, llegamos a esa expresión. Simplificación. X, 1 partido de x desaparece. Esa expresión equivale a menos la integral del coseno del neperiano de x por la diferencial de x. Respiramos hondo, vamos a recordar un detalle que ya nos ha pasado en más ocasiones. Si al intentar hallar la primitiva de una función, en este caso mediante el método de integración por partes, en un momento determinado del desarrollo volvemos exactamente a la misma expresión, vamos a recordar que procedíamos de la siguiente forma. Recordemos detalles. Nosotros sabemos, no voy a seguir el proceso de integración por partes porque entramos en un bucle. Esa integral es la misma que de partida, pero como sabíamos que la integral del coseno del neperiano de x por la diferencial de x es igual a esa expresión, sustituyo en la expresión. Es decir, esa expresión matemática, que se corresponde a la que aparece en la lámina, es igual al coseno del neperiano de x multiplicado por x, más esa expresión que evidentemente debemos adjuntar a la primitiva,
y vamos a recordar menos esa expresión. Repetimos. Llegamos al mismo punto que el punto de partida. En esta expresión procedemos a sustituir, es decir, como esta integral equivale a esa expresión, sustituyo en dicha integral. Llegamos a la expresión que aparece en la lámina. La analizamos y resolvemos la situación. Integral que está restando pasaría sumando. Como son exactamente iguales, una cosa de estas más otra cosa de esas, dos cosas de esas. El 2 que multiplica lo paso dividiendo, llegamos a la primitiva en cuestión. X por el coseno del neperiano de X más X por el seno del neperiano de X partido de 2 más constante de integración primitiva de la expresión inicial. Resumen al contenido del ejercicio. Sencillo. Repetimos la integración por partes dos veces. Si llegamos a la misma expresión que la expresión de partida, nos venimos a esa integral. Como el resultado de esta integral, que recordad que era la que hemos resuelto en este caso, como esta expresión y esta expresión son idénticas, sustituyo por el resultado obtenido. Lo traemos a esa expresión y las dos integrales que aparecen, si las pasamos al mismo miembro, podemos operarlas. 2 que multiplica pasa dividiendo, resultado final el que aparece en la lámina. Ejercicio resuelto.